Hermano, buenas noches. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias damos al Señor que nos permite estar aquí en este lugar. Gracias a nuestro hermano Gabriel, a los hermanos del ensamble, por las canciones que nos dirigen. Este himno que acabamos de cantar tan hermoso que habla acerca de la gracia del Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar, pero antes vamos a orar, así sentados nomás. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Y vamos a pedirle que Él nos guíe, que Él nos ilumine, que Él nos hable a nuestro corazón, nos llene de su palabra, seamos alimentados, seamos edificados. Así que hay que pedirle al Señor eso en este momento. Oremos, hermanos, por favor. Padre eterno Dios, gracias Señor te damos porque podemos reunirnos en este lugar y también nuestros hermanos que están conectados a través de la transmisión. En esta noche abrimos tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra, Señor, nos hace ver nuestro error. Pero tu palabra también nos muestra el camino por donde debemos seguir. Bendícenos, Señor, con tu palabra maravillosa. Habla a nuestro corazón. Cámbianos, transfórmanos con este poder transformador que tiene tu palabra, porque necesitamos más de ti, Señor. Reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Toda nuestra vida está desnuda delante de ti. Tú lo conoces todo, Señor, y te necesitamos. Somos conscientes de nuestra necesidad espiritual. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Oh, Señor, y solamente en tu palabra podemos hallar consuelo, en tu palabra podemos hallar refugio. Solamente tu palabra puede llenar nuestra alma, nuestro ser, nuestra alma sedienta, Señor, y por eso que esta noche nos disponemos a ella. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a seguir con esta serie, Conociendo y Entendiendo a Dios. Ya desde hace un tiempo atrás que el Señor puso en mi corazón y era una motivación tan grande en mí, a título personal, de ser consciente de que necesitamos conocer a Dios, y creo que es la necesidad y también el sentir de cada uno de ustedes, ¿no? Llegar a conocer a nuestro Dios cada vez más, conocerle a Él. Y en esta noche el título para la prédica es acerca de Yo soy Jehová que hago misericordia. Y seguramente en las próximas oportunidades que me toque hablar, compartir la palabra, vamos a seguir con este tema de la misericordia. Nuestra lectura bíblica está en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Y fíjese, hermanos, que la palabra de Dios es tan profunda, tan insondable, que de 2 versículos podemos ir extrayendo y escarbando y buscando y cada vez descubrir más tesoros preciosos de la palabra del Señor. Dice así Jeremías 9, 23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere esto. Una de las preguntas más comunes que los cristianos tenemos, seamos niños, jóvenes o adultos, es: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? ¿Qué el Señor quiere de mí? Esa es una pregunta clave o clásica que generalmente lo hacemos, ¿no? ¿Cómo quisiera saber la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios está ahí en su palabra, sino que a veces como que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero ahí dice que el Señor quiere, y esto que Él quiere es porque su voluntad es que le conozcamos, ¿no? En entenderme y conocerme, Él quiere que le conozcamos. Y entonces, esta noche, como les digo, hermanos, vamos a concentrarnos en esta primera frase: yo soy Jehová que hago misericordia. Así que tenemos el llamado de parte de Dios en conocerle primeramente a Él, conocer a Dios.
quiero que vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 3, la primera parte. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 6, la primera parte del versículo 3. Dice así la palabra del Señor: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y conoceremos no es la meta, sino que proseguiremos es el camino hasta que Dios nos dé vida. Hasta el último momento de nuestra existencia en esta tierra, proseguiremos en conocer a Jehová, y nos faltará todavía más. Nos faltaría 1000 años, 10,000 años en conocer a Dios. Pero hermanos, debemos hacer el esfuerzo. Y también el versículo 6 de Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Otra vez aquí está el yo quiero. Dios te dice y me dice a mí: yo quiero conocimiento, que me conozcas más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Este versículo me causaba un poco de extrañeza, porque decía: ¿cómo es que no quiero sacrificio? ¿Acaso Dios no estableció y no dio puntualmente órdenes sobre los sacrificios? Que tal día se debía de separar un macho cabrío sin defecto, y debía hacerse así y así, y todo lo que el Señor nos ha ordenado, o bueno, en el Antiguo Testamento se ordenó acerca de los sacrificios. Pero ahora dice que no quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. Y yo decía: pero ¿qué pasa? ¿Hay contradicción o ya Dios cambió de opinión? Porque dice conocimiento de Dios más que holocausto. Y esa palabra más que holocausto ya nos aclara el más que holocausto. Es que los sacrificios y los holocaustos, si bien es cierto fueron instituidos por Dios, no pueden ser de ninguna manera oficiados correctamente si no conocemos a Dios. Y ahí tenemos la historia de Caín y Abel, 2 hombres que se presentaron delante de Dios para traer su ofrenda, su sacrificio a Dios. Y uno fue aceptado y el otro fue rechazado, y la pregunta es ¿por qué? Caín y Abel. Y en Hebreos encontramos que Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio porque conocía a su Dios. Ahí está la diferencia. Si tú y yo no conocemos a Dios, si no conocemos cómo acercarnos a Dios, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, nuestro ministerio, lo que querramos darle a Dios, podría ser rechazado probablemente. Sin fe es imposible agradar a Dios, y eso lo sabía Abel, sin fe. Y él se acercó con fe, conocimiento, y de tal manera su ofrenda fue aceptable, fue agradable. Así que esa frase, misericordia quiero y no sacrificio, en pocas palabras significa: si vas a traerme un sacrificio, que esté bañado de misericordia primero y de conocimiento de Dios. Conóceme a mí. Porque el desconocimiento ha llevado a los hombres a hacer cierto tipo de sacrificios no aceptables ante Dios. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, después de que Moisés subió a la montaña y demoraba muchos días, obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro y a postrarse ante el becerro y decir: tú eres Jehová. Qué bárbaro, hermanos, le pusieron Jehová de nombre a ese becerro. Tú eres Jehová que nos sacaste de Egipto. Desconocimiento total de Dios. Y así que hay un llamado para nosotros de conocer a Dios, y esto es serio. Saben, hermanos, que uno de los personajes de la Biblia que me gusta, me impacta, quisiera imitar, claro, desde luego, todos sabemos que Jesucristo es el ideal para imitar, pero si algún mortal en la tierra que ha habido de hombres de la palabra de Dios que nos inspiran ese deseo de imitarles, fue este hombre que no vio muerte, sino que fue transpuesto. Está en el libro de Génesis. ¿Recuerda cómo se llama? ¿Quién me dice? Enoc.
Enoc, caminó con Dios toda su vida. Y ese que caminó con Dios significa que conocía a Dios. O como dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocerle a Él. ¿Cuánto quisiera yo, hermanos? Y es probable que muchos de ustedes también tengamos ese nivel de acercamiento hacia Dios, ese tiempo con Dios, no esos escasos minutos para cumplir el devocional y enviarlo al término del día, no. Y yo sé que el sistema en este mundo, el príncipe de este mundo, ha diseñado un sistema de opresión en nuestro tiempo y en nuestras actividades. Muy temprano salimos a trabajar y en los estudios y los trabajos y esto, y terminamos agotados en el día y decimos, pero no tengo tiempo para hacer mi devocional. Es que se trata de prioridades. Si tan solo fuéramos conscientes que todo lo que hagamos en esta tierra y en esta vida perecerá, cielo y tierra pasará, todas las obras de los hombres se acabarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra prioridad cambiaría. Yo quiero tener mucho tema de conversación en el cielo con los hombres que encontraré allí, y por eso quiero conocer cómo Dios los trató, cómo Dios obró en sus vidas. Pero si tengo un tiempo muy escaso de estudiar y conocer a Dios, entonces a lo mejor no voy a tener de qué hablar allá. Hay un llamado entonces, hermanos, de conocerle a Él. Pero también hay un llamado acerca de conocer lo que significa la misericordia. Y para ello vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. La palabra del Señor dice en Mateo 9, 13, y yo le voy a agradecer que traiga su Biblia, porque por ahí a veces me vienen versículos que no están en la proyección, y sería bueno abrir nuestras Biblias también. Mateo 9:13 dice la palabra del Señor: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Este es nuestro Dios de misericordia y Él quiere que le conozcamos. Misericordia quiero. Y aquí el contexto de este versículo trata de Jesús llamando a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos y Dios los llamó para ser parte de su grupo de discípulos. Y yo me imagino, hermanos, de que Mateo se sintió sumamente emocionado y privilegiado de que Jesús lo haya llamado. Porque en la época de Jesús habían muchos maestros y muchos discípulos. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista tenía sus discípulos? Pero Jesús enseñaba e impactaba porque tenía autoridad y la gente le seguía. Multitudes iban tras él. ¿Y quién no quisiera ser discípulo de Jesús? Si en el mundo secular, cuando llega un cantante y llena un estadio, imagínense que de esos millones de miles de jóvenes, jovencitas que están ahí mirando a su ídolo, lo escoge y le dice, sube tú. Uy, se desmayan, se mueren. Pero más que estos cantantes está Jesús, el que tiene palabras de vida eterna, que captaba la atención de miles. Y entre esos miles de personas, Él llama y escoge a unos pocos para ser sus discípulos. Y entre ellos estaba Mateo, y lo llama. Y Mateo está emocionadísimo, encantado de ser discípulo de Jesús. Hizo una cena. Y obviamente Jesús, el invitado de honor. Y los demás discípulos que Jesús ya había llamado antes de Mateo estaban allí a la mesa. Y los amigos de Mateo. Y Mateo no tenía otros amigos que otros como él, de su misma profesión, ¿no? Así dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un hombre aborrecido por la nación judía, porque trabajaba para el imperio romano, cobrando impuesto a sus propios conciudadanos. Y entonces era considerado un traidor y un hombre pecador, porque aparte, por la profesión que él tenía, no solamente cobraba su sueldo de Roma, sino que también Roberto,
sustraía, ¿no? Y así se enriquecía. Usted sabe la historia de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era otro. Bueno, entonces, cuando él estaba comiendo, Jesús dice así, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, que eran los religiosos, gente religiosa pero hipócrita, de apariencia nada más, cuando vieron esto, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mire, la cobardía del hipócrita. ¿Por qué no le dijeron a Jesús? ¿Por qué fueron donde sus discípulos? Oye, mira esa clase de maestro que tienes. ¿Por qué? Pero Jesús, que oye todo, que conoce todo, ahí está el 12, al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esa es una relación, ¿no?, de médico, sano, enfermo. Médico, enfermo. El médico viene a atender al enfermo, no al sano. El sano no tiene necesidad de médicos. Y él hace esa ilustración y dice, ahí, 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces tenemos médico, sano y enfermo. Relación médico-enfermo. Ahora tenemos relación justos y pecadores. Y aquí Jesús que ha venido. Jesús dice: yo he venido a llamar a los pecadores, precisamente aquellos que tú condenas. Y la pregunta es que, ¿acaso los fariseos no eran pecadores? Eran de la peor clase de pecadores, pero se creían justos, se creían sin pecado. Y por lo tanto, con ese espíritu de creerse los perfectos, cerraban las puertas para la salvación de sus almas. Así que el primer paso para ser salvo es reconocerse pecador. Pero ellos no reconocían esa condición. Entonces Jesús dice: si ustedes no lo reconocen, por ustedes no he venido. Yo he venido por los pecadores. Pero les ordena o les manda y les dice: id y aprended, a ustedes fariseos, id y aprended lo que significa misericordia. Fariseo, ¿dónde estudiaste? ¿En tu seminario te han enseñado la misericordia? ¿Por qué no revisas tus libros sobre la misericordia? Porque eso es lo que quiero. Y no sacrificios, o no tu sacrificio, para ser más exacto. Va pues, anda y pregúntale a tu profesor, a tu maestro: ¿bajo los pies de quién estudiaste? ¿Habrán en tus libros de biblioteca sobre lo que yo quiero que aprendas? Eso les mandó a los fariseos. Y hay otro pasaje, hermanos, ahí en el libro de Mateo, pero el capítulo 12, el versículo 7, Mateo 12, 7, dice la palabra del Señor: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Nuevamente, si supieras, pero no lo sabes, no te han enseñado, ni sabrás, pero si supieras lo que significa. Los fariseos estaban muy apegados a la letra de la ley, no conocían el espíritu del mandamiento, no conocían, y habían sobre la ley impuesto sus tradiciones. ¿Y qué es lo que había ocurrido en el contexto de este pasaje de Mateo 12? Es que Jesús estaba caminando por los sembríos y sus discípulos tuvieron hambre. Era día de reposo. Tenían hambre, qué hambre. Duele ahí la barriga cuando hay hambre. Y cruzaban los sembríos. Y dice el versículo 1 del 12: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Imagínense,
arrancando ahí las espigas, los granitos. Comer un granito era pecado ante los ojos de un fariseo. ¿Se da cuenta la hipocresía? Comían ahí, iban comiendo, tenían hambre. Y entonces, viendo los fariseos, y esa es otra cosa que me llama la atención, parece que los fariseos no tenían tiempo o mejor dicho, tenían mucho tiempo para ir a espiar a Jesús y a sus discípulos. ¿Qué hacían los fariseos por los sembríos? ¿No será que se levantaban temprano para perseguir y decir, a ver, vamos a ver en qué cae, qué hacen, por dónde van? Es que le tenían una envidia. Y el envidioso es así, ¿no? Va detrás para ver, para juzgar, para señalar, para criticar. Y ahí estaban en los sembríos viendo yo, mira, espigas, ya, fallaron, pecaron, sus discípulos han pecado. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos. Ahora sí le dicen a Jesús lo de miren cómo es el acusete, ¿ah? El acusete no va donde el discípulo, discípulo, ¿por qué arrancas espigas? No, ahora va donde Jesús. Mira tus discípulos, la clase de discípulos que tienes, pecadores, que quebrantan el día de reposo. Cobardía, ¿no? Y les dijo, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Ah? Pero él les dijo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer? Ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Es que David no tenía el permiso para comer los panes de la proposición, pero tenía hambre junto con los hombres que le acompañaban. Y entonces los sacerdotes le dijeron a David, ¿no? Mira, no hay que darles de comer, pero hay los panes que ya han sido retirados, porque ya pan nuevo ha sido puesto ante Dios, ¿no? Los panes frescos. Los que hemos retirado, que obviamente es nuestra comida, ya nos toca comerlo, es para nosotros, solamente eso tengo, les daré. No hay más. Claro, comieron. ¿Y eso lo sabían los fariseos o no lo sabían los fariseos? ¿No que tanto estudiaban? Pero los fariseos se nublaban, no querían ver lo que no les convenía. Así es el hipócrita, ¿no? Se centra en lo que le conviene nada más, para juzgar, para criticar, para señalar. Y Jesús le dice, ¿que no han leído? ¿No te han enseñado en tu seminario lo que hizo David? Mudos. Y luego dice 5, o no habéis leído, ahí viene otro, no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cómo así? Los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa. Y si usted tiene una Biblia con referencia, con notitas ahí, con esas letritas que van a un costado, ahí hay una referencia que no lo vamos a leer en este momento, pero hace una referencia a Números 28:9, donde los sacerdotes hacen sacrificios en el día de reposo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no es trabajo? El sacerdote trabaja en el día de reposo. Miren, aquí nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. A ver, domingo, descanso, pero nuestro pastor, ¿trabaja o no el domingo? El pastor trabaja, es su trabajo. ¿Está quebrantando el día de reposo entonces? ¿O no? Se ríe Benjamín. Porque nosotros creemos que el pastor no está trabajando, ¿o sí está trabajando? Semejante trabajo, es su trabajo, predicar, enseñar, exhortar, aconsejar. Aparte de los días que viene trabajando, estudiando, investigando, el día domingo está trabajando porque está oficiando, compartiendo. Y los sacerdotes el día de reposo hacían sacrificio. Y hay otra cosa, hermanos, que no está ahí en las referencias, pero estuve indagando, estuve investigando. En Juan 7, 22 y 23, y lamento y les pido perdón a mis hermanos que hacen un excelente trabajo con las diapositivas, pero como les repito, hay versículos que van surgiendo y por eso le agradezco a usted que traiga su Biblia.
Juan 7, 22 y 23. Dice, Juan 7, 22 y 23. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Saben, hermanos? La ley decía que si tú tenías un hijo, tenías que circuncidarlo al 8º día, tu hijo varón. No está nuestro hermano Jonathan y Paulita, de repente están en la transmisión, pero imagínate Jonathan o nuestro pastor, ¿no? Allá en aquel tiempo de la circuncisión, que el bebé nazca un viernes y la ley dice el 8º día, no el 9º, no el 7º, contamos, nació el viernes, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado cayó el 8º día, circuncisión. Hay que cumplir la ley, pero es día de reposo, hay que quebrantar la ley para cumplir la ley. ¿Se da cuenta la paradoja? El sacerdote tiene que quebrantar la ley para cumplir la ley. ¡Qué raro! ¿Cómo Dios nos atrapa, ¿no? La ley nos ha encerrado a todos. Es que la ley no nos da el camino para la salvación. Nos conduce a Cristo. Nuestro ayo es la ley. Y entonces iban con su bebito, día de reposo, ahí está, ¿no? Versículo 22. Y el día de reposo circuncidáis al hombre, lo tenían que circuncidar sí o sí. Y entonces el Señor les hace pensar, a ver, piensen un poco pues, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? Ahí está la misericordia de Dios, que no tiene día, sino que todos los días. Es que Jesús no solamente sanaba en día de reposo, sanaba todos los días, pero también en día de reposo. Porque si en día de reposo cae tu asno o tu buey y se va y se desbarranca, ¿acaso no lo rescatas en día de reposo? Mudos, los hipócritas, porque eso hacían, lo rescataban, pero Jesús lo condenaban por hacer el bien en el día de reposo, por hacer uso de la misericordia. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no tener un espíritu de fariseo. Yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, queremos agradar a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos cumplir la ley de Dios. Es más, la Biblia dice, tu ley es perfecta, agradable, más dulce que la miel. Y queremos tener una vida recta, pero hay un hilo tan delgado en querer cumplir la ley de Dios y en caer en el espíritu de fariseo y comenzar a condenar. Hermano, ¿por qué no has venido al culto? Estoy trabajando. Me tocó trabajar hoy día. Renuncia. Cuidado. Miren, hermano, vamos a hacer un ejemplo así práctico. El semáforo es la ley. Si el hermano Nicolás va en su carro y ve rojo, la ley dice detente. ¿Sí o no? Verde, avanza, la ley. Pero esa es la letra de la ley. Pero tenemos que entender el espíritu de la ley. ¿Qué pasaría si nuestra hermana Frida se pone mal a las 3 de la mañana y tiene que llevarla de emergencia? Y coge el carro y ¡fum!, se va por la avenida Balta, 3 de la mañana, rojo, ¡fum!, para. Nadie, ni un gato. Moto, nadie. Hay transeúnte, nadie. Rojo. Y la hermana Frida está ahí que se muere en el carro. Pregunta, ¿avanza o no avanza? ¿Debe o no debe? ¿Quién dice que no? La ley es la ley, hay que cumplir la ley. Espíritu de fariseo. ¿Por qué? Porque el principio de ese semáforo es guardar la vida del transeúnte o del otro que viene en sentido opuesto o se va a cruzar.
es guardar la vida. Pero si él se aseguró de que no hay vida en peligro, mas el peligro está en su esposa, se pasa, pues ahí está David comiendo el pan de la proposición. ¿Se da cuenta o no? ¿Puede entender lo de David comiendo el pan que no le era permitido? Con la ilustración del semáforo. Alguien diría, yo me paso la luz si es que no hay cámara. ¿No? Algunos dicen, me guardo porque hay la cámara. No, hermano, si hay cámara también te pasas. Te pasas. Y entonces, hay un programa en Estados Unidos de un juez que ve todos los casos de infracciones de tránsito. No sé si lo han visto. Todo lo que es infracción de tránsito, y ahí va, ¿no? Y el juez les pregunta, y es un hombre sabio y también aplica mucho la misericordia. Y el juez te pregunta, ¿te pasaste o no te pasaste? Sí, me pasé. Él también analiza tu respuesta, tu sinceridad, todo lo analiza. ¿Y por qué te pasaste? ¿Has infringido la ley? Sí, he infringido la ley. ¿Qué pasó? Cuéntame. Y ahí viene, le cuenta. Mi esposa está enferma, grave, necesitaba de urgencia llevarla. Y como usted verá ahí, yo me percaté de que no había transeúntes y pasé. ¿Y sabe qué hace ese juez? No lo condena. Porque entiende lo que es el espíritu del mandamiento, de la ley, mas no la letra. Y la letra mata. Y los fariseos, pura letra, letra y letra. No puedes comer un grano de trigo porque has quebrantado la ley. No puedes llevar tu camilla en día de reposo porque has quebrantado la ley. Entonces, hermanos, no caigamos en el espíritu del fariseo. Misericordia quiero. Y recién estamos entrando al mensaje, hermanos. Vamos a hablar sobre el significado de la palabra misericordia. ¿Qué significa misericordia? La palabra misericordia y su significado. Estuve analizando, investigando, indagando, y me llevé con la sorpresa de que en el idioma original hebreo no hay 2 palabras para misericordia, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, y me abruma la cantidad de palabras. Esta noche he traído 7 nomás y creo que llegaremos a 3 por el tiempo. No quisiera ir más de la hora, pero hay muchas palabras que significan misericordia y cada una con un matiz y un enfoque diferente. Fue una sorpresa muy grata. Voy primero a enumerarlas y luego vamos a ir una por una. Las palabras son Jus, Gen, Gesed, Jamal, Hanán, Naham, Raham, etcétera, etcétera. 7 nomás he mencionado, pero más de 10 hay. Y todas ellas, si ya se dieron cuenta, tienen una J fuerte, como jarra. ¿Recuerdan la vez pasada que aprendimos esa palabra hebrea sobre alábese? Alábese. A ver, haciendo un poquito de memoria, y no quiero avergonzarles, pero ¿alguien aquí se acuerda cómo era alábese en hebreo? Jalel, ahí está, eso acuérdese. Jalel, ¿no? De jalel, de jalar, pero no es jalar, sino la palabra jalel con H suave, les dije, ¿no? Como que no se siente la J, es como una H. Es una H que suena como J suave, jalel, casi ni se siente, como decir ajá, ¿no? Pero la J fuerte en el hebreo es como decir jarra, como si tuviese una K adelante. Y todas estas palabras tienen una J fuerte, jus, Gem, Gesed, Jamal, Hanam, Naham, Raham, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no mucho nos interesan las palabras hebreas porque no es una clase de hebreo acá, ¿no? Salvo cuando se abre el seminario, de repente el pastor me pone de profesor, aunque no creo que dé la talla, pero me gustaría enseñar hebreo y seguir aprendiendo el hebreo. Nos interesa el significado. ¿Qué significa? Primera palabra, jus. En el libro de los Salmos, el capítulo 72,
versículos 12 y 13, Salmo 72, creo que sí está en la proyección, dice: porque Él librará al menesteroso que clame. Menesteroso es al pobre, al necesitado. Menesteroso viene de necesidad, de menester, ¿no? Es menester, es necesario. Menesteroso, el que tiene necesidad. Entonces mire, dice: porque Él, nuestro Dios, aquí está bañado de misericordia este versículo, porque Él libra al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Imagínense una viuda desamparada, sin hijos, sin familia. Porque en el Nuevo Testamento la exhortación es que la iglesia atienda a las viudas que en verdad lo son. ¿Y cuáles son las viudas que en verdad lo son? Que no tienen hijos. Porque los que tienen hijos, que sus hijos aprendan a cuidar. Y si son jóvenes, que se casen. Pero las viudas de verdad son aquellas que no tienen hijos y que tienen edad avanzada y que son piadosas en ese sentido. La iglesia debe cuidarlas. Pero aquí dice que hay alguien que no hay quien le socorra. Y este tipo de personas existe en nuestro tiempo. Personas que no tienen hijos y que tienen edad avanzada y no hay quien les socorra, quien les auxilie. Necesitan de misericordia. Y dice ahí el versículo 13: tendrás, ¿qué dice? Tendrás jus. Esa es la primera palabra hebrea. Tendrás misericordia del pobre y del menesteroso. Tendrás tú, yo. Ya sabemos que Dios tiene, dice, Él libra. Cuando nosotros le decimos a alguien que Dios te bendiga, sí, pero a lo mejor Dios quiere que tú también le bendigas. ¿O no? ¿No quieres ser un instrumento de Dios? Bendícele tú. Y entonces Dios lo está bendiciendo por ti. ¿O no? Claro. Entonces dice, ¿no? Tendrás misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres, ¿no? La palabra jus significa, ahí creo que hay que retroceder, ¿no? Ahí puse algo resumido. Pero la palabra jus es una raíz primitiva. Propiamente significa cubrir. Y esto es figurativamente compadecerse. Y de ahí se derivan las palabras lástima, también perdonar, y lo subrayé, perdonar, quitar, etc. Y antes de hablar de la palabra perdonar, quiero hablar de la palabra cubrir, ¿no? Ustedes saben que la sangre de los sacrificios cubrían el propiciatorio, se derramaban. Hay toda una orden de parte de Dios, ¿no? Hay un significado de por qué se ponía la sangre para cubrir. Pero acuérdense de ese acto de misericordia de los hijos de Noé. Cuando Noé se emborrachó, se pegó una borrachera ahí y se descuidadamente, ¿no? Desnudo. Y uno de sus hijos entró y se burló, hizo burla, se fue, lo contó a sus hermanos, lo divulgó. Mira el viejo, mira el borracho, mira lo que hace. Mira cómo bota la taza. ¿Ha escuchado eso? Cuando se habla de las personas ancianas, de los abuelitos. Ya otra vez estás tú tirando las cosas. Mira cómo tira las cosas. ¿Se da cuenta? A veces señalamos a Cam y no nos vemos a nosotros en Cam. Pero los otros dos hijos cogieron una manta y de retroceso nomás para no mirar la desnudez de su padre lo cubrieron. Misericordia. No estaban juzgando y condenando ese rato. Sí, mira el borracho de mi padre, qué mal ejemplo. No. Está en una condición que él no puede cubrirse. Y en la casa tenemos a los abuelitos, los que tienen, a la gente mayor que no puede amarrarse el zapato, no puede, cuando se viste, no puede ni bajarse el polo. Hagamos uso de misericordia, hermanos. No seamos como Cam. ¿O no? Yo espero, hermanos, que esta noche hayamos venido para que el Señor nos confronte, nos hable de verdad. Que no sea un culto más para cumplir, sino que salgamos realmente confrontados y con el deseo de cambiar y de aplicar y decir, no, pues verdaderamente yo no he sido misericordioso con fulano, con sultano. Me toca hacer uso de misericordia.
Porque un día nos llegará a los jóvenes, un día nos tocará y necesitaremos que alguien use de misericordia para con nosotros. Y ahora vamos a la palabra perdonar, que lo subrayé, porque la palabra juz tiene ese enfoque. Y hay un versículo en Primera de Samuel, capítulo 24, 9 y 10. Creo que sí está en la proyección. Dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? 10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Pero juz, en el hebreo esa palabra perdonar es juz, es misericordia, que tiene que ver con perdón, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué había pasado? Pues David, el niño que mató al gigante Goliat, que de ser un pastorcito de ovejas por el rey Saúl fue llamado para ser su escudero, su vida cambió. Ya no iba a estar tras de las ovejas, ahora era el escudero del rey Saúl. ¡Qué emoción para este joven David! Ese cambio radical. Pero años más tarde, cuando venían de las batallas, las mujeres comenzaron y cantaron: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso le molestó a Saúl y lo llenó de ira, de envidia, y quiso matar a David. Y a partir de ese momento, la vida de David fue trágica, porque tenía que huir de su rey, que un día lo llamó para ser su escudero. David tenía muy en alto a Saúl, pero ahora escapaba y huía por las peñas, por las cavernas, se escondía. Se juntaron a él otros hombres que estaban decepcionados, qué sé yo, gente que estuvo ahí con David también, ¿no? Que lo acompañaba. Y le decían, pero tú serás el próximo rey. Tú tienes que reinar, hay que darle muerte a Saúl. Y dice un día que persiguiendo a Saúl, a David, por los montes, por las cuevas, a Saúl le dieron ganas de hacer sus necesidades. La Biblia ahí tiene un lenguaje así muy sutil, ¿no? Para dar a entender eso. Entonces Saúl dijo, a ver, ya vengo, quédense ahí a su 3,000 o 6,000, se llevó 3,000 hombres, me parece, Saúl contra David y su puñadito de hombres, y se metió a la cueva a hacer sus necesidades y no sabía que dentro de la cueva estaba David con sus hombres calladitos. Y entró Saúl y se quitó la manta y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y le dijeron a David, ya ves, Dios ha entregado en tus manos a tu enemigo, mátalo. Y David se acercó despacito y cortó una esquina del manto de Saúl y les dijo, ni lo maten, yo no lo voy a matar, cuidado, nadie le levante la mano. Y se fue Saúl con su manto sin el pedacito y se fue donde su ejército. Entonces luego salió David y le gritó, ¿no? Le gritó, le habló. Ahí está entonces 1 de Samuel 9, ¿no? 10. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Porque eso le decían, ¿no? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mi mano en la cueva. Y me dijeron, mis hombres me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije no extenderé. Y ahí le enseñó el pedacito del manto, ¿no? Esa palabra te perdoné es juz, misericordia. He tenido misericordia de ti. Bueno, vamos a otra palabra, hermanos. La palabra gem, segunda palabra. Hemos visto ya la palabra juz. Ahora vamos a ver a la palabra gem. Esta palabra también, al leerla, al estudiarla,
me maravilló, porque la palabra gem significa gracia. Y perfectamente hoy día Gabriel cantó este himno, la gracia y la misericordia. Y la palabra gem encierra estos dos términos, tanto gracia como misericordia es gem. Esta palabra gem, gracia, subjetivamente es bondad, favor, pero objetivamente es belleza. Y de ahí se derivan las palabras agraciada, agradar, favor, misericordia y precioso. Fíjense, hermanos. Y ahí la lectura bíblica en Génesis 49, 29 están las dos palabras gem. Génesis 47, 29 dice la palabra del Señor: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora, ¿qué? Gem, gracia en tus ojos, ¿no? Luego dice: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo gem, misericordia. Tanto gracia y misericordia es la misma palabra hebrea. Hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Hermanos, la Biblia no se escribió en español. Y si usted y yo queremos conocer a Dios por medio de su palabra, nos toca estudiar, investigar, analizar, profundizar. Y si usted invierte cientos y miles de soles para comprarse un celular Galaxy 500 no sé cuánto, cómprese un buen diccionario de las lenguas del hebreo, del griego, un diccionario, una Biblia interlineal. Estudie, usted y yo y todos, y no se aburra, no se duerma, no se canse, ¿ya? No te vayas a caer. Ayuno arriba, como Pablo que predicaba. Bueno, hay un versículo, creo que no está en la diapositiva. En Génesis 6, 7 y 8, Jehová dijo, recuerden cuando el diluvio, previo al diluvio, la maldad en la tierra se había corrompido. Ya vamos a llegar a esos días, porque el Señor vendrá como en los días de Noé. Será así, ¿no? Génesis 6, 7 y 8 dice: y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia. Esta palabra gracia es gem. Dios tuvo misericordia de Noé. Dice, no, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que alguien diría, es que Noé le impactó a Dios. Noé halló gracia. Habían razones. Y Dios dijo, no, a este no. No, así parece. Desde luego que está la palabra gracia, pero la palabra gracia es gem, y la palabra gem también es misericordia. Es decir, era más de lo que Noé podría presentarse ante Dios que de lo que Dios quería para con este hombre. Dios le extiende su misericordia a este hombre que un día se va a emborrachar. Es el mismo que se va a emborrachar cuando baje del arca. ¿Se da cuenta? Y uno dice, ¿cómo halló gracia si se emborrachó? No, es que halló misericordia primero. Ahí está la palabra gem, gracia y misericordia. Y ahora vamos a la tercera, y ahí creo que nos vamos a quedar con la tercera. Y como esta es una serie, ¿usted ve series o no? ¿No ha pagado para que en la televisión y se ve series y una y primera temporada y segunda? Ya pues estamos aquí en la serie y vamos a llegar hasta esta tercera palabra. Por el tiempo, yo lo sé. La tercera palabra en hebreo es Gesed. Gesed. Yo tengo una sobrina cuyo nombre es Gesed. Qué bonito nombre. Su papá es pastor y ahora yo sé por qué le puso Gesed. Gesed significa bondad, piedad. Rara vez significa reproche.
belleza también. Y de ahí se derivan las palabras afrenta, pero también agradecido, agradecimiento, amor. Ahí subrayé amor, benevolencia, benignidad, bien, clemente, consolar, favor, fidelidad, que también lo subrayé, gloria, gracia, merced, etc. Amor fiel, amor leal. Esa es la esencia de la palabra Gesed, amor leal. Y la cita bíblica es Jeremías 9:24, la cita de nuestra serie Conociendo y Entendiendo a Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago, no Hus, no Gem, que hago Gesed. Esa palabra Gesed está aquí en Jeremías 9:24, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y hay una historia, hermanos, en 2 de Samuel 15, versículos 19 y 20. ¿Saben qué había pasado? El hombre que tenía el corazón conforme a Dios pecó, no una, 2 creo que se registran en la Biblia y quizá más que no está registrado, ¿no? Cuando hizo un censo y a Dios le desagradó el censo, no solamente su pecado fue con Betsabé, pero era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, pero por causa de sus pecados, Dios que dice, lo castigaré, sin duda, ya hemos leído en todas maneras te castigaré a su pueblo. Bueno, a David lo castigó seriamente y le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y cuenta la historia que él tenía un hijo, entre los muchos, que se rebeló contra su padre, Absalón. Y Absalón se proclamó rey en Hebrón. Había mucha gente que seguía a Absalón porque Absalón ya había hecho un plan, había tramado cómo ganarse el corazón de Israel. Y llegó el día. Y cuando le dijeron a David, Absalón reina, y David dijo, ahora viene a Jerusalén y me mata, vámonos, rápido, alístense. Y se salieron del palacio, se salieron de la ciudad de Jerusalén, porque Absalón iba a venir a matar a su padre. Y entre la gente que acompañaba a Absalón había un hombre llamado Itai. Vamos a leer allí, versículo 19, según Eteo. Mira, él no era de Israel, era de otra nación. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Ya tiene usted en la mente que David está saliendo de Jerusalén porque su hijo viene a matarlo. ¿Por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Es decir, mira, ve, ya pues Absalón quiere ser rey, mejor quédate y dile, me quedo contigo, rey Absalón. Ya, no, yo no me voy a molestar contigo. Quédate con el nuevo rey. Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, es decir, hace poco viniste, recién has venido. ¿Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, dice David, yo iré a donde pueda ir, pero tú vuélvete. Es más, haz volver a tus hermanos. Ahí viene la frase final. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Gesed, amor fiel, Gesed. Yo soy Jehová que hago misericordia. Dios es fiel, aunque tú y yo muchas veces hayamos sido con Dios infieles. ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de Dios con nuestros pecados, con coquetear con el mundo, con desear las cosas del mundo? ¿No habremos sido infieles acaso contra Dios? Pero Dios hace misericordia. Gesed, amor fiel, amor leal.
Hay otra historia más de Oseas, ¿no? Pero aquí nomás me quiero quedar. Hermanos, seamos conscientes del Dios que tenemos. Conozcamos a nuestro Dios y a su obra de misericordia para con nosotros. A Jesús haciendo de misericordia con sus discípulos, sanando en día de reposo, compadeciéndose del menesteroso, del necesitado. Y si Dios es así, de misericordioso para con nosotros, hay un llamado para que nosotros también seamos misericordiosos. Eso es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Eso es lo que nos toca, ser misericordiosos. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios. Este es el momento para orar y para meditar en nuestros caminos, para reflexionar en nuestro andar, en nuestra vida cristiana, si le hemos sido infieles a Dios, si le hemos fallado a Dios esta semana, este día. Pidamos perdón. Volvamos a Jehová, escudriñemos nuestros caminos, porque Él es un Dios amplio en perdonar, un Dios que hace misericordia. Oremos. Dios amado, tu palabra que quebranta el corazón más duro, esta noche nos quebranta, nos redarguye, nos confronta, nos hace ver nuestro error. Nos maravillamos, Señor, de tu amor fiel, de tu amor leal. ¿Cuántas veces te hemos fallado, Señor? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón? ¿Y cuántas veces hemos sentido y hemos creído que ya no hay más perdón para nosotros? Y hemos dicho, otra vez fallé, otra vez caí, otra vez ofendí a Dios. Pero tú eres un Dios amplio y misericordia. Tu misericordia se ha extendido para con nosotros. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh sí, Señor, perdónanos y límpianos. Pero también ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, a ser movidos a misericordia, a no tener un espíritu de fariseo, a poder comprender bien, a discernir entre el guardar la ley, los mandamientos y el no ser misericordioso. Ayúdanos, Padre, a conocerte más. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos, Señor, toda la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Quiero invitar a mi hermano Gabriel.